Bien, Bien, bienvenidos a todos y a todas. Arranca Tertulias de Física. Este es un espacio que surgió como, como una forma de difundir un poco la física y las ciencias tal vez en general. Estamos con Fabricio Sarabia. ¿Cómo andas? todo bien, Cristian. Bueno, Bien, yo soy Cristian. Me pueden encontrar. Bueno, después mostramos las redes si quieren, pero eh, la idea de este ciclo de charlas es hablar de viajes interestelares, es decir, viajes que implican el espacio en sí mismo, ¿no? Viajar por el exactamente, espacio. exactamente. Creo que elegimos un lindo y complicadito tema para arrancar este Tertulias de Física. Y bueno, nada, como estábamos hablando con Cristian, esto surgió de un vínculo que tuvimos en su podcast que tiene aparte de este nuevo. Bien. Y nada, y la publicación de 2 libros que logré hacer este año, de astrofísica y cosmología. Y bueno, nada, surgió la posibilidad de poder hacer esto para difundir, divulgar y transmitir un poquito de conocimiento. La verdad que sí, la idea es justamente eh, tratar de acercar un poco más la física a la gente, especialmente en estos temas que no siempre suelen ser de habla común, digamos, que Tal están cual. relacionados un poco más a relatividad, sí, a agujeros negros, entre otro tipo de cuestiones físicas. La idea es esa, acercarle un poco estos temas a la gente. Y bueno, para arrancar ustedes van a ver ahí en la primera infografía cuál es la idea de este espacio. Nosotros vamos a estar inicialmente presentando 4 tertulias. Ahí están las fechas, los viernes. La hora que está ahí es la hora de Uruguay, a las 17 horas. Y, y bueno, básicamente lo que ustedes ven ahí son 4 formas que podríamos decir teóricamente actuales para viajar en el tiempo, viajar en el espacio. Bueno, viajar Exactamente. en el espacio y en el tiempo es más o menos lo mismo, ahora lo Más hablamos. o menos. Pero bueno, esa es la idea, ir desarrollando un poco estas 4 formas de viajar por el espacio y haciendo alguna reflexión al respecto, también comparando, ¿por qué no? E Yendo al incluso hueso. yendo al hueso, e incluso si esto funciona, si a la gente le gusta y vemos que realmente hay un feedback de por medio, podemos agregar alguna tertulia más. Especialmente a mí lo que me interesa tal vez es hacer una valoración, no sé si social, no sé si política, no sé si económica también al respecto de estos viajes, porque por algo son bastante actuales estos temas, ¿no? ¿Qué te parece? Exactamente. Bien, como decías vos, Cristian, acá podemos ver los 3 primeros principales, por así decirlo, de viajes interestelares más conocidos. El primero, el que vamos a tocar ahora, que es Agujero de Gusano, muy famoso. Hollywood le ha sacado jugo Sí, sí, muchas a, películas hablan al a respecto. ese tema. Bien, y la más conocida hasta entonces, Interestelar. Por eso me pareció bastante importante poder arrancar con este, ya que es de público conocimiento, o al menos es lo que hace que la gente le intrigue saber más del cosmos. Bien, hoy en día los agujeros de gusano, bien, se conocen como un túnel. Bien, así Como un que túnel. Pasamos a la presentación, ¿querés? exactamente, así ya arrancamos con todo. Bien, bueno, eso es parte del tema de hoy. Ese es el tema de hoy, exactamente. Bien, pero ¿qué sucede? Para seguir profundizando un poquito en lo que es los viajes interestelares, acá hay que tener en cuenta las dimensiones del espacio. ¿Por qué hoy en día es tan complicado viajar por el cosmos? Bien, y acá en la infografía que pusimos, ¿no? Tratamos de representar un poquito las dimensiones en relación a la velocidad. ¿A qué vamos? Hoy en día, la sonda Voyager 1 y 2 son una de las más rápidas, bien, que se ha construido por el hombre. Bien, y como dice ahí, le llevó 46 años en alcanzar
23.300 kilómetros de distancia de la Tierra. Millones de kilómetros. Millones de 23.300 millones. O sea, Millones de kilómetros. básicamente lo que sucedió fue que la sonda Voyager salió del sistema solar, digamos. Salió del sistema solar. Eso implica que para salir del sistema solar, actualmente demoramos aproximadamente 46 años. Tranqui. Bien. Media vida. Exactamente. Y la velocidad a la cual lo hace la Voyager, bien, es 17 kilómetros sobre segundo. Que es una velocidad bastante respetable, igual diré. En comparación a lo que es en la Tierra. O sea, no son, tienen que tener en cuenta la unidad que cierra, ¿no? Kilómetros sobre segundo, no son kilómetros por hora. No son por hora, es por segundo, claro. Por eso lo digo, es una velocidad súper respetable. Claro, pero ¿qué sucede? En el espacio es extremadamente lento. ¿Ah? Ese Y es a el la problema. comparación está eso. Bien, ¿qué sucede? Nosotros medimos la velocidad siempre en función del tiempo. ¿Ah? Y ahí tenemos 23.300 millones de kilómetros en 46 años. ¿Ah? Y estamos hablando de que es la nave más rápida que existe. Si habrá, y eso que estamos hablando solo del sistema solar. Sin dudas, porque, o sea, supongo que actualmente parte del desafío implica salir del planeta y llegar por lo menos a Marte. Es como el objetivo mínimo que hay ahora, porque en realidad hasta ahora hemos llegado a la Luna nada más, pero no hemos llegado a ningún otro lugar. Y salir del sistema solar es realmente un objetivo que se puede plantear para mucho más adelante. Claro. Pero esto es una simple comparación, digamos, o por lo menos una contextualización de las dimensiones del lugar en el que nos encontramos en el universo. Exactamente. O sea, hoy en día hay como una carrera aeroespacial tremenda, ¿no? Hoy en día se puede ver que hay muchas empresas privadas que están invirtiendo para llegar a Marte, como decís vos. Si bien sondas, como por ejemplo la Voyager, ya pasó el sistema solar, pero lo que es el hombre fuera del planeta solamente ha llegado a la Luna. Entonces ahí está el desafío, ver cómo hacer, ¿ah?, para literalmente no morir en una estación espacial antes de llegar al objetivo. Exactamente. Y de hecho acá en la infografía también la idea es que ustedes vean la comparación también con la velocidad de la luz. La velocidad de la luz ahí está expresada en kilómetros por segundo. Por las dudas ese número está redondeado. Para los más detallistas, no es exactamente 300 millones de kilómetros por segundo. Perdón, 300.000 kilómetros por segundo. Es un poquito menos, pero está redondeado. Y es solamente para que lo comparen con justamente la sonda Voyager, que es lo más rápido que tenemos. O sea, aún seguimos siendo demasiado lentos para las distancias astronómicas que nos presenta este universo, ¿no? Exactamente. Y ahí tiraste un punto importante, porque cuando hablamos de unidades astronómicas, cuando hablamos de años luz, bien, tenemos que tratar de tener en cuenta qué factor, bien, cuánto equivale un año luz, bien, y para que se hagan una idea de lo que significa ese año luz y tengan al menos alguna comparación de las dimensiones del espacio. Ustedes imagínense que tengo acá un láser y lo prendo y empiezo a tomar el tiempo, ¿no? Yo tengo que hacerlo correr ese láser durante un año, y la distancia que recorrió ese fotón, ese láser de luz, bien, equivalen a 9 billones de kilómetros. 9 billones de kilómetros. Bien. Claro, lo volvemos a repetir por las dudas para que tengan una idea de la dimensión. Vos emitís un rayo de luz ahora, tenés que esperar de nuevo al 12 de septiembre. ¿Hoy estamos a 12? ¿Hoy estamos 12 de septiembre? Sí. Tenés que esperar otra vez hasta el 12 de septiembre del año que viene y recién ahí parar el tiempo, y toda esa distancia que haya recorrido la luz, lo vuelvo a decir, a 300.000 kilómetros por segundo, toda esa distancia es la que recorrió la luz en un año luz justamente. Eso equivale a 9 millones de kilómetros. Por las dudas, hay mucha gente que confunde este concepto porque piensa que año luz es una unidad de tiempo, y no es una unidad de tiempo, es una unidad de distancia. Es justamente la distancia que recorre la luz en un año terrestre. Por las dudas también, porque hay gente que es muy aficionada a la astronomía y te puede preguntar, ¿año de qué? Bueno, es un año terrestre. Bueno, eso es parte de lo que es la esencia de la relatividad. ¿Comparado con qué? Pero, ¿a qué vamos con todo esto? Porque este es el
primer problema que se enfrenta la humanidad para los viajes. Bien, ¿cómo hacer para poder desplazarme por el cosmos, para explorar, para investigar, encontrar vida, etcétera? Bien, siendo tan inmenso el cosmos. Y nosotros tan lentos a la vez. Y tan chiquitos. Y tan chiquitos. Entonces, como les decíamos en la primera infografía, se sugieren 4 posibles viajes interestelares. Bien. Agujeros de gusano, espuma cuántica, motor de curvatura y aceleración gravitacional. Exactamente. La aceleración gravitacional es una propuesta que sale de los libros, nuestros libros, bien, que el 3 de octubre vamos a profundizar bastante en ella. Es muy diferente a lo que se conoce como la asistencia gravitacional. Pero bueno, vamos a el foco de hoy, que hoy es agujeros de gusano. Agujeros de gusano, que es un nombre, ¿cómo decirlo? Artístico, si se quiere. Exactamente. Medio polémico, medio raro, ¿no? Porque en realidad el nombre es Puentes de Einstein-Rosen. Exactamente. Bien. En 1935, Einstein y Rosen, bien, encontraron una segunda ecuación de la relatividad. La primera fue Carl Schwarzschild, bien, que encontró una solución que describía, para más o menos ir explicando, los agujeros negros. Bien, un sector del espacio-tiempo donde la masa, bien, se curvaba, bien, curva tanto el espacio-tiempo, bien, que existe una singularidad. Voy a hacer una pequeña pausa, porque si no nos adelantamos demasiado. Lo que yo quiero decir ahora es, simplemente para que se entienda un poco todo este contexto, es Einstein desarrolla una teoría, o dos en realidad, la teoría de la relatividad especial, luego la teoría de la relatividad general, y lo que tiende a suceder en ciencia es que vos elaborás esa teoría y luego la gente, el resto de los científicos, empiezan a trabajar con la teoría que vos formulaste, básicamente. Y uno de esos trabajos implica verificarla, es decir, si es real o si se aplica a la realidad o no. En el caso de la teoría de la relatividad ya está más que demostrado, pero muchas veces lo que tienen las teorías son consecuencias. Es decir, si tu teoría es cierta, entonces sucede tal cosa o tal otra. Ahí está el punto de lo que estamos tratando de decir acá. Lo que surge de la relatividad general de Einstein es que el espacio, y por lo tanto el tiempo también, él habla de espacio-tiempo, se puede curvar. Esa es la cuestión. Se curva ante presencia de la masa y de la energía. Bien, para que se hagan una idea. Él lo que relacionó fue el espacio-tiempo. Bien, nosotros vivimos en 4 dimensiones. 3 espaciales y una temporal. Para que se hagan una idea y darle un poquito de contexto para este tema y para los otros que se vienen. Yo y Cristian estamos quietos, bien, en este espacio. Pero ¿qué sucede? Nos estamos moviendo en el tiempo. El tiempo sigue corriendo. Por lo tanto, se toma en cuenta la dimensión temporal. Y Einstein lo relacionó como si fuera una lona en el espacio, bien, donde los cuerpos se curvan ante presencia de masa y energía. Bien. O sea que lo que va a suceder a lo largo de todos estos vivos es que siempre vamos a estar hablando a través de este concepto de espacio-tiempo. O sea, no vamos a hablar de espacio y de tiempo por separado, vamos a hablar de espacio-tiempo en conjunto, tal como lo mencionaba Einstein. Incluso en la infografía que están viendo ahí, en la imagen que están viendo ahí, justamente esa cuadrícula que aparece curva es justamente lo que se intenta representar como el espacio-tiempo, ¿no? Exactamente. Perdón. Lo que sugiere acá, primero, como les decía, Einstein lo que propone es un puente. En función del tiempo se fue modificando un poquito la concepción y fue que adquirió el nombre de agujero de gusano. Pero vamos a la esencia. ¿En qué consiste esto? Lo que proponen es, teniendo en cuenta de que el espacio se curva ante presencia de masa y energía, nosotros podríamos curvar el espacio-tiempo tal como figura la infografía. Y a su vez, lo que nos dicen es que podemos romper ese espacio-tiempo, generar un túnel en el cual un objeto pase de un punto a un punto B más rápido que la velocidad de la luz. Vamos por partes. Bien, en la infografía ahí se ve cómo la caja negra puede atravesar de forma más rápida que el fotón, que no ingresa dentro de ese túnel.
Entonces, todo el tiempo que le llevó llegar al fotón del punto A al punto B en el espacio-tiempo, bien, fue más lento que la caja cuando atravesó dicho túnel. Sí, claro, ahí estamos diciendo de alguna manera, es como si fuese un atajo. La luz tiene que dar toda la vuelta, toda esa curva, mientras que el objeto, atravesando este supuesto puente, este supuesto agujero de gusano, recorrería una distancia menor y por lo tanto llegaría antes que la luz. Sería algo así. Exactamente. Bien, esto en esencia es lo que se plantea de forma clásica, bien, a los puentes de Einstein-Rosen o agujeros de gusano. Pero la idea de esta tertulia de física es profundizar un poquito más en estos conceptos y ver qué problemas puede enfrentar esta postura, bien, o esta perspectiva, bien. Si bien las matemáticas de Einstein y Rosen dicen que los puentes de Einstein-Rosen son válidos matemáticamente, pero nunca se encontraron físicamente en el espacio. Que era lo que charlábamos hace un ratito. Vos tenés un montón de concepciones teóricas en la teoría justamente, y que después lo que se hace es trabajar sobre ellas para tratar de verificarlas en la realidad. Exactamente. Una cosa es muchas veces lo que las matemáticas te dicen, pero después vos esas matemáticas tenés que fomentarlas con las observaciones. Las que mandan van a ser las observaciones. Siempre es la contrastación empírica, así se llama. Exactamente. Y vos, en base a eso, si ves que las matemáticas te dan algo, pero no coincide, bueno, tengo que reformular las matemáticas. No siempre se da de que las matemáticas describen algo natural. De lo que yo tengo entendido en astrofísica, la primera vez que se vio eso fue Carl Schwarzschild, cuando encontró primero matemáticamente a los agujeros negros. Es más, la comunidad científica los rechazaba. Bien. Es verdad. Y después, gracias a verificar. matemáticas, se verificó los agujeros negros. Bueno, capaz que también vale la pena la aclaración, porque muchas veces lo que sucede en ciencia es el sentido contrario de la construcción de la teoría. Es decir, vos partís de un montón de medidas que se hacen en la realidad y a partir de esas medidas elaborás una teoría. Lo que sucedió con la teoría de la relatividad de Einstein es justamente al revés. Einstein plantea una teoría general de la relatividad y luego, con las consecuencias de esa teoría, se predice la existencia de agujeros negros y más adelante termina confirmándose experimentalmente. Eso es una de las tantas maravillas de la relatividad, me parece. Relatividad, exactamente. Y que, es más, hoy en día sigue sorprendiéndonos las predicciones que hizo Einstein hace más de 100 años. Sí, sin dudas, porque es creo que una de las cosas más apasionantes, por lo menos para mí, de la ciencia, cómo tiene esta característica de predicción, ¿no? O sea, vos con una teoría científica podés llegar a predecir el futuro, básicamente, ¿no? Y en lo que es astrofísica, no siempre, pero estamos hablando de cosas que pueden pasar mismo en la ciencia ficción. Y creo que eso es una de las cosas que, al menos para los que nos gusta la física, la hace más apasionante. Es decir, pensar en viajar en el tiempo, pensar en planetas que llueven diamante, pensar en millones de cosas que para nosotros parecen locas, bien, en el espacio suceden. Como yo a veces les digo, los verdaderos monstruos existen. ¿Quiénes son? Agujeros negros, magnetar, pulsar, entre otros. Un montón de elementos astrofísicos que andan por ahí en el universo y nosotros ni nos enteramos. Exactamente. Entonces, abrir esta oportunidad para que la gente conozca esos misterios o esa fascinación que nos da a nosotros, creo que es una oportunidad única. Bien, y es lo que queremos tratar de hacer en esta primera tertulia, bien, con los agujeros de gusano. ¿Qué te parece si pasamos a la siguiente y empezamos a analizar un poquito este concepto? Bien, eso, bueno, más o menos lo que veníamos diciendo. Esta es como la premisa o la pregunta que nos queremos plantear, ¿no? Si realmente esta idea de curvar el espacio, generar un puente y atravesarlo, si realmente se podría llegar a lograr o no. Hay otra cosa que quiero destacar antes de pasar a la siguiente, y es que necesariamente para que el espacio-tiempo se pueda curvar, necesitas un objeto muy masivo.
Exactamente. Entonces, con objetos masivos no nos referimos ni a un elefante ni a nada por el estilo. Tiene que ser mínimo un planeta o una estrella, Una puede ser estrella. un satélite, pero en general tiene que ser un objeto realmente masivo. Y creo que los objetos verdaderamente masivos que hemos constatado en el universo son los agujeros negros, ¿no? O sea que Sí, lo más masivo que existe, más por que una ahora, estrella. más que las estrellas, ahí va. Exactamente. Estarían como satélites en el orden, ¿no? De menor a mayor. Satélites, o sea, las lunas, entre comillas, los planetas, luego las estrellas y Estrellas. luego los agujeros negros. Eso, así va el orden de masividad del universo, digamos. Exactamente. O sea que sí o sí, para que ustedes vean ahí, esa curvatura que queremos ejemplificar en la imagen, se tiene que lograr con justamente un objeto muy, muy, muy masivo. Exactamente. Y también tiene que tener en cuenta qué distancia quiero curvar. ¿Qué distancia quiero curvar? Porque Claro. esto es importante también, ¿no? Supuestamente, teóricamente, los agujeros de gusano pueden unir puntos distantes del espacio. Del espacio-tiempo. Exactamente. Entonces, ¿cómo puedo entender un poquito todo eso? Es lo que se viene a partir de ahora, ¿no? ¿Tiene sentido? Y acá nosotros quisimos representar un poquito y darle un poquito de analogía para que se entienda esto. Nuestro vecino galáctico más cercano es la galaxia Andrómeda. Me gusta Nuestro mucho ese objetivo nombre. es- Me gusta mucho el nombre de Galaxia Andrómeda. Sí, por los caballeros zodíacos. Sí. Bien, nosotros estamos en la Vía Láctea, ¿ah? Pero como les decía, nuestro vecino cercano está, y presten atención a la distancia, 2,5, ¿sí? No parece mucho, Millones de años luz. de años luz. O sea, pensemos en esa distancia porque realmente es ridículamente grande. Estamos diciendo que la luz que viaja a 300.000 kilómetros por segundo demora 2 millones y medio de años de la Tierra en llegar a ese lugar. Exactamente. Es que yo como hablábamos la otra vez, nosotros podemos estar recibiendo imágenes de algún planeta de Andrómeda de hace 2,5 millones de años atrás. Capaz que hay vida civilizada en Andrómeda, pero estamos viendo una imagen extremadamente vieja. Eso también. Esas son las locuras del espacio. Esas son las locuras del espacio-tiempo. Sí, vemos como que el universo en diferido, ¿no? O sea, la idea es que vos estás viendo la luz que te llega de otros lugares y por lo tanto estás viendo el pasado de esos lugares, porque la luz Exacto. demoró un tiempo en llegar a nosotros. Martín, ¿cómo andás? Te tomo la pregunta. Nosotros la idea es mantener una charla por ahora y después sí, capaz que podemos abrir un espacio para preguntas, a ver si somos capaces de responderlas, porque nosotros también hemos estudiado, pero también somos aficionados. O sea, hay gente Exacto. mucho más capacitada que nosotros. Dice, ahora, digo yo, le damos forma a ese agujero de gusano. Sí. ¡Wow! ¡Qué difícil! Ahora lo que vamos a tratar de hacer es entender lo que se plantea con la forma clásica de los agujeros de gusano. Pero para llegar a eso hay que darle contexto, ¿ah? Martín es conocido mío y Bien de ya bien. estuvimos hablando antes de salir al aire. ¿Cómo es? Bien, entonces, ¿por qué hicimos hincapié en las distancias? Bien, ahora, teniendo en cuenta, es muy difícil tenerlo en cuenta también, ¿no? Esa mega distancia. ¿Cuál sería el principal problema que yo tendría que tener? Porque la esencia de los agujeros de gusano es curvar, doblar ese espacio-tiempo. Curvar el espacio-tiempo. Exactamente. Yo puedo ir haciendo un razonamiento porque Dale. eso es lo que vas a hacer ahora con la hojita. Justamente, la idea es esta. Vos para curvar el espacio-tiempo necesitas un objeto muy masivo. Ahora, Masa o energía. si yo tengo estas dos galaxias, lo que necesitaría para encontrar el atajo, para encontrar el agujero de gusano, es curvar el espacio-tiempo entre ellas dos. Exacto. Pero el problema es que si las dos galaxias son completamente enormes y tienen un montón de elementos en el medio, yo necesito algo aún más masivo que esas galaxias para curvar el espacio-tiempo entre ellas. Exactamente. Y ¿Y qué colocamos ahí? Y por relatividad, bien, curvatura es igual
a gravedad. Necesitas un objeto muy masivo con mucha gravedad para curvar el espacio entre esas dos galaxias. Exacto. O sea, de acuerdo a la famosa fórmula de Einstein, E igual a mc al cuadrado, la masa produce energía y energía masa. Bien, entonces nosotros podemos curvar el espacio-tiempo con energía o con masa. Pero teniendo en cuenta esa mega distancia, estamos hablando que precisamos una mega energía. Y sí, o un objeto mega masivo. Exactamente. Entonces, si yo quiero tener esa mega energía, si yo lo traduzco a almacenamiento de energía, preciso propulsión, almacenamiento infinito. Sí, sí, no estamos capacitados todavía para algo así. Pero ¿qué sucede? Einstein predijo de que cuando un objeto se trata de acercar a lo que se conoce como la velocidad máxima, la velocidad de la luz, bien, y cuando grafica la velocidad, la masa en función de la velocidad, se ve una asíntota cerca de la velocidad de la luz, disparando la masa al infinito. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos el primer problema. ¿Ah? Si yo preciso, vamos a la esencia, bien, tenemos la misma representación ahí, y lo que plantea la representación clásica de los agujeros de gusano es curvar el espacio-tiempo. Para mostrarlo igual, mostrarlo a la cámara. Ahí tenemos la misma imagen que ustedes están viendo en pantalla, está impresa, y justamente la hoja representa el telar espacio-tiempo, ¿no? El tejido espacio-tiempo. Entonces, lo que plantea la forma clásica de agujero de gusano es curvar el espacio-tiempo. Bien. ¿Por qué? En lo que sería la física común, la distancia más corta siempre es la línea recta. Pero en el espacio, en el cosmos, bien, nosotros podemos curvar esto. Bien. Pero ¿qué sucede acá? Ya planteamos el primer problema, que tenemos que generar energía prácticamente infinita, descartando el que si yo curvo genero gravedad. Una gravedad inmensa, bien, que va a absorber el resto de las cosas. Pero por este momento, obviémoslo porque hay otros problemas mucho más complicados, ¿no? Bien, cuando logro curvar el espacio-tiempo, sigue el siguiente problema. Yo tengo que romper ese espacio-tiempo, bien, algo que no sabemos cuál es su composición, que no lo entendemos, bien. No solo eso, sino que a su vez tengo que agarrar y generar bloques de espacio-tiempo para unir ese túnel, bien. ¿Qué sucede? Yo lo que puedo decir es que si el espacio-tiempo es capaz de soportar fusión de agujeros negros, kilonova, supernova, y no se rompe, ¿y por qué voy a la afirmación de decir no se rompe? Si nosotros, por ejemplo, Kip Thorne, cuando detectó las ondas gravitacionales, bien, fue por la colisión de dos agujeros negros supermasivos a miles de millones de años luz de distancia. Si esas ondas viajaron por el espacio-tiempo, perdiendo su longitud de onda y frecuencia, pero llegaron a la Tierra, quiere decir que en ningún momento se rompió. ¿Y cómo lo podemos analizar aún más? Imaginemos que hay una piola entre Cristian y yo. Yo muevo esa piola y genero una onda. Si la piola mantiene unida, bien, Cristian va a sentir esas perturbaciones. Pero si se rompiera a mitad, Cristian no siente ninguna perturbación. Con el tema de las ondas gravitacionales nos dice que esa perturbación en el espacio-tiempo nunca se rompió. Entonces, ¿a qué vamos? ¿Cómo el hombre puede ser capaz de cortar algo que ni el mismo fusión de agujeros negros, hechos cósmicos, prácticamente apocalípticos, bien, no lo rompe? ¿Cómo el hombre puede romperlo? Y a su vez, ¿cómo reconstruirlo? Porque no hay un albañil espacial que... No, claro, porque ya el primer problema es que estas dos galaxias que están a determinada distancia, de alguna manera se acerquen doblando o curvando el espacio-tiempo, ¿no? Que en lugar de estar así, estén así. Ahora, además de eso, si ya sorteaste esa primera dificultad, que obviamente no tendríamos chance ahora, además de eso tendrías que generar entre los dos puntos un puente, que lo que se hace es esto, ¿no? Siempre la analogía clásica. La analogía clásica de vos generás este agujero de gusano o este
puente entre los dos. Esa es básicamente la idea, ¿no? Entonces, ahí seríamos capaces de pasar de una galaxia a la otra a través de ese puente. Exactamente. Justamente entonces la discusión acá es, bueno, pero ¿realmente podremos en algún momento, de alguna manera, romper el espacio-tiempo como para tender un puente además entre dos puntos distintos? Exacto. Y ya me quedo con esta analogía para seguir profundizando en los inconvenientes que tiene esto. Bien. Recién dijimos que la energía necesaria para curvar 2,5 millones de años luz de distancia. Algo infinito, masa infinita. Bien, muy difícil, casi imposible. Segundo, romper el espacio-tiempo. Algo que soporta, bien, agujeros negros, supernova, kilonova, etc. Bien, reconstruir el espacio-tiempo. Bien, algo que todavía no comprendemos, bien, y que es muy difícil de que el hombre pueda construir el telar espacial. No, porque claro, además imaginen, o sea, cómo sería la máquina que fuera capaz de justamente romper ese espacio-tiempo. Es una locura. O sea, no podemos ni imaginar algo así. Una máquina de coser espacial. Es una locura. Bien, pero aún sigue habiendo un mega problema. Imaginemos que todos estos hechos se dan. Bien, y la nave va a ir de la Vía Láctea a Andrómeda. Pero ¿qué sucede? Cuando ingresa a la curvatura, nosotros hablamos curvatura, esto es la definición bien básica de relatividad, de gravedad por relatividad. Cuando hablamos de curvatura, estamos hablando de gravedad. ¿Qué quiere decir? Que esa nave que ingresa va a tener que tener un tipo de energía exótica, bien, o antigravedad. ¿Para qué? Para mantener abierto dicho agujero de gusano en todo el tramo. No solo eso, sino que a medida que va andando por el túnel, esa variación de antigravedad, además de ser infinita también, para mantenerlo estable y no colapsar dentro en el paso, tiene que ir variando. Es decir, ingresa emitiendo una antigravedad y cuando va en la mitad del túnel, que tendría que ser el máximo de gravedad, de antigravedad, bien, tiene que ir graduando todo eso. ¿Por qué? Porque si no sería un colapso gravitacional y la nave, pum, caput. Y no podría salir. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que con esta representación clásica, bien, de agujeros de gusano, no se podría llegar. Pero ¿qué sucede? Einstein planteó matemáticamente, bien, esa posible solución. Y acá donde nosotros agarramos y planteamos decir, ¿existirá alguna otra forma más natural sin la necesidad de romper el espacio-tiempo, sin la necesidad de tener energías infinitas, sin la necesidad de construir o tener energías exóticas negativas? Quizás sí la haya. Hay que entender un poquito más el espacio-tiempo para ello. Bien, ¿qué te parece si vamos a la siguiente? Bien, esto es más o menos los puntos que acabamos de decir. La inestabilidad, la energía exótica negativa. Bien, diferentes tipos de problemas que enfrenta esta representación. Pero quizás haya una solución. Bien, bueno, esto es más o menos lo que veníamos hablando anteriormente. Bien, no, la anterior, si podés. La del gráfico. ¿La del gráfico? Exactamente. Ahí. Bien, esto es el motivo por el cual Albert Einstein dijo: nunca se puede superar la velocidad de la luz. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a esa fórmula, que es de la relatividad, ¿bien?, y yo grafico la masa en función de la velocidad, la masa crece al infinito cuando intenta acercarse a c, a la velocidad de la luz. Y esta analogía la podemos hacer bien simple, bien, con algún hecho cotidiano acá en la vida. ¿Qué sucede? Yo si quiero aumentar mi velocidad y tengo un automóvil, bien, pero tengo un Volkswagen, un Fusquita. Si yo quiero aumentar mi velocidad, o le mejoro el motor, o me compro otro. Vamos a un caso extremo. Tenemos un Fusca y un Lamborghini. ¿Cuál es la mega gran diferencia? Además del motor, un B12 no sé cuánto, contra el motor de Fusquita. No solo eso, sino que también
la capacidad de combustible, porque el B12 come mucho combustible. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Generando motores más grandes, bien, combustible, almacenamiento de combustible mayor, bien. Entonces, ¿eso qué me hace? Me incrementa la masa de mi vehículo, ¿ah? Por lo tanto, cuando yo trato de aumentar mi velocidad, la masa se va a ir acercando cada vez más al infinito si intento acercarme a la velocidad de la luz. Esa es como ¿cómo es? El impedimento que encontró Einstein de sus ecuaciones, ¿no? Sí, capaz que quiero explicar un poquito más la ecuación que está ahí, porque de alguna manera, no es una ecuación, es una función. Lo que aparece ahí es masa en función de la velocidad, y la gráfica que está abajo es un poco la representación de esa misma función. Entonces, como saben, cuando hablamos de masa en función de, o cualquier magnitud en función de, estamos diciendo que depende de esa variable. O sea, lo que estamos diciendo acá es que la masa depende de la velocidad. Es decir, tu masa puede ir cambiando si vos te vas moviendo a diferentes velocidades. Y eso también es una de las rupturas, ¿cómo decirlo?, del modelo clásico de Newton, digamos, ¿no? Uno no piensa cotidianamente que por moverte más rápido aumentas tu masa. Y eso sí sucede, y eso sí está comprobado en la teoría de la relatividad general de Einstein. Entonces, lo que queremos decir acá es que lo que aparece en esa función es M0 del lado de arriba, de la división, del numerador. Ese M0 sería la masa inicial, o sea, la masa en reposo, la masa de cualquier objeto en reposo. Y lo que está en el denominador, o sea, del lado de abajo de la división, es una corrección, se llama corrección relativista si se quiere, donde ese valor se hace cero, la parte de abajo de la división se hace cero si la velocidad de esa masa alcanza la velocidad de la luz. Exactamente. Ustedes observen la ecuación que está ahí. Si yo sustituyo la velocidad de la luz donde dice v, me queda c a la 2 dividido c a la 2, eso es 1. Entonces 1 menos 1, 0, y por lo tanto toda esa función, entre comillas lo voy a decir, se anula. Es como que no tiene valor. Exacto. Justamente eso es lo que se representa como asíntota en esa gráfica que aparece ahí. El valor c como asíntota es porque ahí no existe un valor específico de la función, justamente porque la parte de abajo de esa función da 0. Entonces, lo que termina sucediendo es como decía Fabricio recién. A medida que vos te vas acercando a la velocidad de la luz, la función que estamos viendo ahí, además de ser una función exponencial, tiende a llegar a la velocidad de la luz, pero nunca alcanza ese valor. Esa es la idea, ¿no? Exacto. Y para que como entiendan un poquito lo que acaba de decir con matemáticas, la analogía del Fusca y el Lamborghini. Bien. A medida que yo precise una nave cada vez mejor, más rápida, bien, que es lo que se estila ahora. Por ejemplo, la Starship es la nave más grande, bien, del planeta, y los pasajeros están en un 1% de la nave, más todo combustible. Si bien todo es para salir de la velocidad de escape, pero todo ese combustible, no hay una estación de servicio espacial ahí. Es parte para que llegue. Que supongo que es una de las ideas que se maneja. Una de las hipótesis es dejar una estación espacial en la Luna, hacer una especie de peaje ahí y luego desde la Luna seguir el viaje hacia otro lugar. O sea, esos son todos desafíos técnicos en los cuales tendríamos que dedicarle unos vivos más para hablar, ¿no? O sea, estamos hablando desde el punto de vista bastante teórico ahora, pero los desafíos técnicos son realmente complejos. Exacto. ¿no? La carrera espacial está y va a seguir estando por muchos factores, en especial investigación, desarrollo, etcétera. Sí, por eso decíamos al principio del vivo que podemos hacer un análisis un poco más, ¿cómo decirlo?, humanista, o sea, desde las ciencias sociales, porque realmente esta carrera espacial que estamos viviendo tiene sus, obviamente, motivaciones, sus razones. Todo. Y bueno, eso estaríamos concluyendo más adelante. Así que la idea es que, en primera instancia, tenemos varios inconvenientes para el agujero de gusano, ¿no? En primera instancia, curvar el espacio. Luego tratar de romper el telar espacio-tiempo como para pasar de un lado al otro. Y además tenemos el problema de la velocidad de la masa como estábamos mencionando recién. Exactamente. Ahí acabamos de plantear todo este tipo de problemas que enfrentaría la representación clásica.
Y acá vamos en lo que se propone en los libros. Bien. Una solución que trate de honrar lo que propuso Einstein y Rosen en 1935, bien, de una forma, como decía Einstein, elegante, sencilla, natural. Bien. Pasamos ahí a la siguiente y vamos, bien, bueno, eso es más o menos lo que veníamos hablando, las ecuaciones de la relatividad, bien, cuando fue publicado esta propuesta de puentes de Einstein-Rosen, y recalco puente porque ya lo van a ver. Pasamos a la siguiente. Bien, y acá es donde sale un poquito la propuesta nuestra, ¿no? De la reformulación. Cuando yo estaba investigando estos temas de agujeros de gusano, empecé a ver todos estos problemas y dije, ¿no existirá alguna otra forma que honre las matemáticas de Einstein? Porque acá no estamos contradiciendo, simplemente estamos buscándole la vuelta, como se dice, para tratar de ver si pueden ser 100% viables estos agujeros de gusano. Bien, entonces, en esta infografía lo que podemos ver es la idea original, lo mismo que venimos hablando y debatiendo en la tertulia. Pero ¿qué sucede ahora si yo agarro a esa representación, la giro? Bien, vamos a lo que estábamos haciendo, a 2,5 millones de años luz de distancia. Cuando yo la curvo, genero que la distancia esa se achique. Eso es relatividad. Bien, entonces, si yo tengo la representación clásica así, como se ve ahí, ¿qué sucede si yo agarro la giro? ¿Qué sucede ahora con la distancia? Se achicaron. Seguimos con la esencia de la relatividad. Pero si podemos aprovechar la curvatura natural, bien, de astros en general, ¿ah? Nosotros tenemos en cuenta lo siguiente: la gravedad, bien, siempre apunta hacia el centro de curvatura. Si nosotros tenemos en cuenta que por el fondo cósmico de microondas vivimos en un espacio-tiempo plano, bien, con curvaturas por la relatividad, nosotros podríamos tratar de determinar la orientación de la curvatura del astro. Yo en esta representación que puse, ahí va. Yo en esta representación puse un agujero negro para hacer hincapié. Bien, pero ¿qué podemos ver ahí? Se puede ver como que existe a la altura de atracción gravitacional que se podría calcular, bien, teniendo en cuenta la curvatura, la orientación de la curvatura hacia abajo, bien, y el espacio-tiempo sin perturbación. Bien, recuerden que por relatividad, ante presencia de masa, curvatura. Entonces, podríamos plantear que una nave orbite sino se desplace por encima del alcance gravitacional del astro, bien, y a medida que va la mitad, bien, de ese alcance gravitacional, se acerque y haga un proceso pequeño de asistencia gravitacional, con lo cual mi velocidad va a aumentar. Y como se ve en la infografía ahí, bien, tomamos dos puntos cualesquiera, le puse T10 y T1000, ¿ah? Que podrían ser perfectamente T10 la Vía Láctea y T1000 la Andrómeda, se achicaron ante presencia de una curvatura. Por lo tanto, haciendo un salto por encima de una curvatura natural, ¿qué estamos proponiendo acá? No precisamos ni una energía exótica negativa, ni romper el espacio-tiempo, que ya dijimos que era bastante imposible de hacer, ni reconstruir un puente, ni energías infinitas. Aprovecharíamos la energía o la geometría misma del espacio-tiempo. Con esto lo que nosotros estamos tratando de hacer no es ni contradecir a Einstein, solamente estamos reformulando la concepción de los agujeros de gusano. ¿Para qué? Para darle más sentido a la propuesta que hizo Einstein en 1935. No contradecimos matemática, simplemente le encontramos una representación más elegante y más amena a el postulado de Einstein y Rosen. Sí, a mí me gustaría aclarar una cuestión de la imagen simplemente, que tiene que ver con esa línea punteada amarilla que aparece por ahí, límite del alcance gravitacional. Está referenciado así, y eso es porque
la gravedad de cualquier planeta tiene determinado alcance, es decir, la gravedad depende de la distancia al astro al Muy cual buen te punto. encontrás. Entonces, si vos estás por debajo de esa distancia, entonces caes hacia el astro o hacia el planeta o hacia el agujero negro en el que En esté este cerca. caso. Si vos pasás por encima de ese límite, entonces podés escaparte de ese astro, digamos. Esa es la idea. Entonces, justamente el límite está marcado ahí para que se tenga como referencia por dónde hay que pasar para no caer en el agujero negro en ese caso. Exactamente. Bien, como le decía hace un rato, la idea no es contradecir a Einstein, sino encontrar algo más lógico, porque cuando analizamos la representación clásica de los agujeros de gusano, vimos que era bastante imposible o medio loco contar con energías infinitas, antigravedad, romper el telar espacio-tiempo, reconstruir un puente. Sí, yo lo que pienso es que eso va a tener que suceder de manera natural en la naturaleza, valga la redundancia, o sea, va a tener que suceder de manera natural en el universo. Luego nosotros tendríamos que detectarlo de alguna manera para después de ahí analizar cómo sucedió y tratar de nosotros construir un aparato o un método para poder lograrlo, ¿no? Obviamente que podría ser una solución. Hoy en día no se han encontrado de forma natural. Y parte de esas cosas que hablan es, si se crean natural, ¿a dónde te lleva? Porque la Sí, idea de claro. esto es poder crearlos para yo poder elegir a dónde ir. Porque si aparecen de forma natural, ¿y dónde me va a llevar este? Claro, no tenés ni idea de dónde podés caer. Es como porque subirte a un Uber y no sabes a dónde. y no sabes dónde terminar. Porque volvemos a la idea de hoy. Estamos hablando del tiempo y del espacio. O sea, no solo podés terminar en otro lugar, podés terminar en otro tiempo. Y ahí eso es lo loco de todo esto. Eso seguro. De la dilatación temporal no hay forma de salir. No hay forma de salir. No. ¿No? Pero, ¿a qué vamos también? Por ejemplo, en la película Interestelar, ¿no? Se representa un agujero de gusano natural, bien, al lado de Saturno. Pero, que es el que aprovechan para viajar a otro lado. Exactamente. Digamos. Pero, ¿qué sucede? ¿Cómo vos harías un agujero de gusano, bien, para que solo discrimine absorber una nave? Porque si se puso al lado de Saturno, tendría que empezar a absorberlo. Es una curvatura. Claro, tendría que absorber a Saturno y probablemente a otros planetas del sistema solar también. Claro. Esas son las, digamos, las libertades que se toman en las películas, que nada en contra de Interestelar, es tremenda película, todo lo contrario. Obvio no. ¿Ah? Pero lo que vamos es eso. No es hacer por hacer, sino tener en cuenta todas las consecuencias que pueden haber. Nosotros también, otra de las cosas que decimos es, no creemos que un agujero de gusano se tenga que planificar para saltar por arriba de astros, sino lo que queremos hacer es encontrarle la vuelta, como se dice en modo criollo, a la representación de Einstein y Robson. Una forma más natural, más amigable que todas estas cosas que tendría que tener la humanidad para poder crear uno, sin destrozar todo en su paso, ¿no? Porque la curvatura de 2,5 millones de años es una locura. Es una locura y va a generar una gravedad que también es una locura. Y si quisiéramos ir más lejos todavía, peor. Por eso decía hoy que lo que queremos ejemplificar acá es que si realmente tenemos la chance de curvar el espacio entre dos galaxias, entonces ¿por qué no esas galaxias se van a ir hacia ese objeto masivo que está curvando el espacio? O sea, sería algo, es como medio contradictorio en ese punto, digamos. Bueno, eso mismo vamos a tocar el día cuando hablemos del motor de curvatura. Bien. Que es el día 3, creo. A ver, lo pasamos para acá. Lo tenemos por acá. El motor de curvatura, 26. El 26 de es septiembre. Tercer viernes. ¿Ah? Porque, ¿qué sucede? Y hago un pequeño trailer de lo que nos espera el 26. Un spoiler. Exactamente. Cuando yo curvo el espacio-tiempo, por relatividad, genero gravedad. El motor de curvatura dice que la nave se queda quieta dentro de una burbuja. ¿Ah? Y curva el espacio-tiempo enfrente de ella para que el astro se mueva. Bien. Yo, por ejemplo, en los libros hablo de un viaje hipotético de la Tierra a Plutón.
¿Qué haría este modo de curvatura? La nave estaría quieta y curvaría el espacio-tiempo para que Plutón venga hacia ella. Pero ustedes imagínense lo que es la curvatura, ¿bien? De esa distancia. Sí, por eso. La gravedad, imagínense lo que sería. Sería raro que la propia nave pudiera hacer algo así, digamos, ¿no? Exactamente. Imaginemos que la energía exótica que tiene la nave evita que caiga en su propia curvatura. Pero ¿cómo evito que la misma Tierra, el mismo Marte, Júpiter, Saturno no caigan en esa curvatura? Sí, ese es el mismo Sol. Claro. Bien. Porque es una curvatura bastante inmensa. Y ahora el level yo estaba haciendo amigable, haciendo amigo a Plutón. Llévelo a Andrómeda. Sí, a cualquier otro lugar del universo mucho más lejano. Esa curvatura se va a expresar en gravedad. Y eso es lo que no se tiene en cuenta. Pero bueno, nada, no me quiero adelantar al 26 de septiembre. Bueno, entonces, acá tenemos como un resumen de esta discusión que estábamos teniendo recién sobre las dos formulaciones, el modelo clásico, digamos, y bueno, esta idea que sería como pensarlo desde otro punto de vista. Claro, digamos. como un salto, bien, por el espacio-tiempo, aprovechando curvaturas naturales de los astros para unir dos puntos distantes. De mi pensar, no es la mejor opción porque uno no podría planificar de ir de un punto a otro saltando agujeros de gusano o, yo hice, saltando planetas supermasivos, por decir algo. ¿Ah? Pero a lo que vamos y queremos rescatar como importante, que es una forma más natural del trabajo que hizo Einstein y Rose, como la segunda solución a las ecuaciones de la relatividad. Entonces, antes de pensar de romper, reconstruir energías infinitas, energía exótica negativa, de esta forma queda más amigable a ese trabajo que hizo en 1935. Y creo que se acopla mejor que todo eso. Exactamente. Muy bien. Para el viernes que viene, entonces, bueno, antes de pasar al anuncio, capaz que podemos habilitar si alguien tiene alguna pregunta, alguna cuestión que haya surgido. Exacto. La verdad que para mí ha sido un éxito, ¿eh? Un éxito. Estamos en 46 personas ahora viendo el vivo. Se mantuvieron durante casi toda la charla, a pesar de lo difícil que debe ser, porque realmente hay temas que están complejos. Exacto. Lo que tiene la física, la astrofísica y la cosmología es que literalmente a veces te explota la cabeza. Pensar en todas estas cosas, en energías, velocidades, dilatación temporal, viajes hasta otros planetas, es algo realmente bastante llamativo. No, y es muy difícil hacer análisis de determinadas situaciones y que no se te pase algo, digamos, ¿no? O sea, de que te hayas olvidado de que también tenés que tener en cuenta esto o aquello, ¿no? Eso es lo difícil. Exacto. A ver qué dice Vale, o qué hace Vale, ¿cómo andás? Sería forzar un agujero para absorber un planeta y lograr esa masa masiva. Bueno, eso no es mala opción, ¿no? Pero, o sea, vos tendrías un agujero negro para absorber algún planeta, hacer el agujero negro aún más grande y curvar aún más el espacio. Sí. O sea que imagine que el ser humano tenga la capacidad de absorber planetas en un agujero negro artificial para curvar el espacio a disposición. Sería como usar los recursos no del planeta, sino del universo. Claro. Es una locura. No, sí, lo que sí, por ejemplo, tendría que ser en la estación de puerto de eso, lejos de la Tierra, porque caería en la Tierra. Claro, lejos de la Tierra. Curvatura. Pero no, me resulta muy loca la idea de esta ambición del ser humano de utilizar los recursos que tiene al punto de que no importa si usamos los recursos incluso hasta del universo, no solo del propio planeta. Claro. No, pero como más o menos como decía Valentina, la idea no es hacer algo apocalíptico, ¿no? No, claro, la idea es nosotros salir vivos en todo ese proceso, ¿no? Claro. No, porque, por ejemplo, una de las cosas que salen en los libros, que ya de paso los muestro, bien, este es el volumen 2. Esa es tu cámara, mostralo tu cámara, tu cámara. O sea, pues tengo tantas cámaras que... tantas cámaras, parece un programa de televisión. Imagínate si tuviera pelo. No, una locura. Lo que planteamos en el volumen 2 es lo siguiente. Si, por ejemplo, yo hago una expedición para explorar vida, ¿bien? Pero yo tengo dos posibles puntos de... Vamos al dibujito este.
Si yo quiero viajar a la galaxia Andrómeda porque vi que había posible candidato de vida, pero en el medio hay vida, ¿bien? Y yo genero una curvatura tal, la Claro. vida que estaba acá Perdió cayó la curvatura. Marchaste, claro. Y ante presencia de gran curvatura, no, ni las estrellas. Bueno, cuando se detectó Cygnus X1, bien, que fue una apuesta que hicieron Kip Thorne y Stephen Hawking, ¿ah? Era una supergigante azul que se la comió un agujero negro. Estamos hablando de un reactor termonuclear gigantesco, una supergigante azul. Todo para Y- dentro del agujero negro, no hubo no, chance. y marchó. Imagínense lo que hará un pobre planeta, ¿no? Sí, no hay... Es No hay opción. todo un temita, ¿no? Entonces, siempre la idea es, si la idea es explorar, estudiar, no podemos destruir en todo ese proceso. No, además, capaz que nosotros hablamos como muy sueltos de los agujeros negros enseguida, pero ustedes tengan en cuenta que el agujero negro es una región del espacio-tiempo, o sea, es una región de que está ahí en el espacio, que tiene demasiada gravedad, o sea, no lo tildamos ni de estrella, ni de planeta, ni de nada, porque todavía no sabemos cuál es su composición completa, digamos, es una región del espacio-tiempo que tiene tanta gravedad que incluso la luz no puede salir de ahí. Bueno, Y ya sabemos que la luz es lo más rápido que existe en el universo. exacto. Bueno, hablando que dijiste un tema importante y que me siento muy identificado, bien, cuando se habla de la composición de los agujeros negros, hay un teorema bastante importante que se llama, y no se rían, el teorema de no pelo. Sí. El teorema de no pelo dice de que no importa bien la composición, nunca se va a saber bien la composición. Lo único que se sabe de un agujero negro es su carga, su masa y su spin. Después, dos agujeros negros pueden ser de unicornios y otros de auto. Y no lo vas a Bien, saber. y no lo vas a saber porque se pierde toda la información. Y ahí está la paradoja de la información de Stephen Hawking también relacionada. Pero enganchando un poquito de agujeros negros y a su vez de la composición, tenía que decir, porque en cierta medida me siento identificado con ese teorema. Teorema de no pelo. Justo le pusieron ese nombre, ¿no? Sí, debe ser ese un pelado seguro. Es una fija. No, No. pero es muy loco también, no sé, tener como un objeto astronómico que, ¿cómo decirlo? Que no se pueda saber su composición, pero aún así podamos tener algún tipo de información como la carga o el spin, ¿no? Eso es Claro, interesantísimo. o sea, tendríamos que profundizar un poquito en lo que sería la gravedad, bien, en la región que encontró Carl Schwarzschild, bien, una región donde si se pasa, bien, la masa se vuelve prácticamente infinita, bien, el tiempo se convierte en espacio y el espacio en tiempo. Ahí está la famosa singularidad. Entonces, mismo cuando hablamos en los libros de la concepción de la gravedad, mientras curve el espacio-tiempo, si cruza ese límite, ya no importa más nada. No hay vuelta. Lo importante es que la masa sea tan grande, y bueno, también lo podemos relacionar con las estrellas. Nuestra estrella, una mediana. Enana amarilla es. Sí, más o menos. No, por su masa no llega a hacer un agujero negro. Bien, genera como una supergigante, hace como si fuera eruptos. Bien, cuando se queda sin combustible, ¿qué hace lo primero? Se comprime, porque ahí hay una fuerza. O sea, para que ya nos vamos. Nos estamos yendo de tema, o sea, estamos hablando de cómo surge un agujero negro que en general surge a partir de una estrella que acabó todo su combustible, es básicamente así. Se comprimió, colapsó, cayó en esa curvatura, bien, superó el límite de Schwarzschild, agujero negro. Pero su masa inicial tiene que ser muy grande. Hay una masa mínima de una estrella para que se pueda después generar un agujero negro. Las supergigantes azules es que ahí empieza la debacle. A partir de ahí. Pero, ¿qué sucede? Cuando nuestro Sol se quede sin combustible, lo primero que va a hacer es comprimirse. La gravedad le va a empezar a ganar. Bien, cuando se comprime, genera elementos cada vez más pesados. Por lo tanto, se expande. Y lamento decirle que va a llegar hasta Marte. Más o menos. Vamos a quedar un poco más que bronceados.
pero eso va a pasar dentro de millones de años, Falta tranqui, mucho. así que nosotros Falta mucho. vamos a estar en otro mundo. Si llegan a ver que el sol crece, bueno, ahí sí nos preocupamos. Bueno, entonces, sí, puede ser la supernova, sí. La supernova es un tipo de estrella en realidad. La supernova es un final de una Ahí estrella. va, es el final de una estrella, exactamente. Una estrella supermasiva. Exactamente. Y Bien, las kilonovas son cuando se fusionan dos estrellas de neutrones. dos estrellas. Claro, hay Más como fuerte. toda una clasificación de diferentes tipos de estrellas. Y entre ellas están las que pueden después generar un agujero negro y las que no, digamos. Algo así. Exactamente. Bien, entonces nada, vamos a hacer el llamado que hacen todos los youtubers, todos los creadores de contenido, es síganos en las redes. La idea es que bueno, que este espacio se empiece a difundir un poco más, que la gente le empiece a interesar este tipo de temas. Así que denle al me gusta, al compartir, síganos en... ¿cómo es tu cuenta? Faraday. Sí, en Instagram, Faraday Uy, bien. Faraday.uy. Y como es, en TikTok, bueno, ya la gran mayoría me tiene, pero es Fabricio Sarabia. Fabricio Bien. Sarabia, bien. Y pueden encontrar ahí mucho contenido de astrofísica, cosmología, basado en los libros y en los estudios y investigación que se fueron haciendo a lo largo del tiempo, bien, durante el desarrollo de los libros, y que la idea es que cada tema que vayamos tocando van a estar plasmados acá, y está bueno ayudar en cierta medida en compartir todo eso, porque considero de que la física es una rama hermosa donde no muchos pueden encontrar su belleza. Es la mejor pero ciencia de todas, aunque a la gente no le guste. Dos es profes así. de física estamos hablando. Bien, pero el pensar en viajes interestelares, viajar en el tiempo, como decía hoy, planetas que llueven diamante, el cinturón de asteroide, hay millones de elementos preciosos, litio, oro, todo lo que imagine está allá afuera, bien, y tener la chance de ir a abrir la buscarlos, puerta claro. o la exploración espacial, creo que es algo fascinante. Así que bueno, les dejamos la invitación para el viernes que viene. El viernes que viene entonces vamos a estar hablando de la otra opción que tendríamos, teórica también, de los viajes en el tiempo, de los viajes en el espacio. Espuma cuántica. Espuma cuántica. Ya el nombre llama la atención. Ya el más loco, tiro el spoiler, el más loco todavía. Es más loco todavía. Sí. Pero bueno, una cosa importante es que estamos grabando esto y lo vamos a compartir en las redes también para que muchos puedan verlo. Así que nada. Eso, ya, sigan a Fabricio. Me pueden seguir a mí también en Rompecabezas Podcast. También lo voy a subir a mis redes. Y bueno, los esperamos entonces el viernes que viene. El viernes que viene. Vamos arriba. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta luego. Wow, una horita metimos. No. Estuvo cheto. Estuvo bien. No facturamos, pero hubo. ¿De a poquito? Vamos a ir viendo. Vamos a ver las repercusiones. Después capaz que invierto unos pesos ahí a publicitar el vivo.